Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, Carlos. Buena noche, José. ¿Sí logran escucharme? Buenas noches, Carlos. ¿Sí logran escucharme? Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Voy a empezar a proyectarles y vamos a poner la cuenta regresiva. En 5 minutos iniciamos. ¿Les parece, de favor?
Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Me da mucho gusto el poder saludarlos en esta ocasión. Bienvenido Carlos, bienvenido José y bienvenido Raimundo. Me da mucho gusto el poder compartir con ustedes esta experiencia de aprendizaje que vamos a estar trabajando durante este bimestre y que lleva por nombre Filosofía del Derecho. Bien, pues el nombre de un servidor es José Yair Hernández Acosta y en esta ocasión tendré la oportunidad de estar impartiendo la Open Class de esta asignatura, tanto para el grupo 1 como para el grupo 2. En esta ocasión vamos a empezar ya el estudio del contenido temático y nuestra consigna es hoy ver la unidad 1 que lleva por título el, la evolución del pensamiento ius filosófico. ¿Cuál va a ser el objetivo de la sesión? Pues en esta primera sesión nos vamos a conocer, yo los voy a conocer a ustedes y ustedes me van a conocer a mí y asimismo realizaremos la exposición del contenido temático de la unidad 1, que como ya les dije, lleva el nombre de Evolución del Pensamiento Ius Filosófico. Al final de la presentación vamos a nosotros conocer las actividades de la semana 1. Asimismo, les estaré proporcionando la pregunta de investigación de esta semana y podré aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Vamos a comenzar a conocernos y para ello les propongo la siguiente actividad de integración. Vamos a ingresar al Padlet. Pueden ustedes escanear el código que aparece acá. En un momento también se los voy a compartir en el chat y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me gusta que me llamen? ¿Qué edad tengo? ¿Y dónde resido? Y al final vamos a agregar una imagen del lugar donde nosotros nos encontramos residiendo para conocer un poco más con dónde nos encontramos, ¿no? Entonces voy a abrir y les voy a compartir el enlace a continuación por el chat y de favor vamos a empezar con esta actividad, ¿sí? Ahí lo tienen en el chat, ¿sí logran verlo? Muy bien, Carlos. Vamos a empezar a ingresar al Padlet y vamos a empezar a contestar, por favor. Ingresamos, de favor, Carlos, José y Raimundo. Ingresamos, por favor. Me dicen si tienen algún problema para ingresar, pero no creo que lo tengan. Por favor. Buenas noches, profesor. Soy Raimundo Álvarez. No puedo Hola, ingresar, profesor. Raimundo. No puedes ingresar. No, Permítame. profesor. Te voy a volver a compartir. Déjame copiar el enlace y te lo voy a mandar en el chat de nuevo. Aquí te lo vuelvo a mandar en el chat. Ahí lo tienes. Me dices si ya puedes ingresar, Raimundo, de favor. Tú me informas si ya puedes ingresar. Ahorita le comento, profesor, porque se lo está intentando abrir. Ok. José, si nos regalas también una imagen de
Izmiquilpan, Hidalgo, para que nosotros la conozcamos. Sería muy bueno también, por favor. Hola Marta, buena noche. ¿Sí logras escucharme? Buenas noches, Marta. Estamos en la actividad de presentación. Vamos a Marta y Lisette. Buenas noches. Estamos en la actividad de presentación. Les voy a compartir el Padlet. Se los mando en el chat nuevamente. Ingresen a ese Padlet y vamos a contestar lo siguiente. Vamos a contestar, ¿cómo se llaman? ¿Cómo les gusta que les llamen? ¿Qué edad tienen? ¿Y dónde residen? Y vamos a agregar una imagen de ese lugar donde ustedes se encuentran para que nosotros lo conozcamos. ¿Sí? Muchas gracias, Carlos, por tu aportación. Sí, Lisette y Marta, ¿quedó clara la instrucción? Raimundo, ¿sí pudiste entrar? No, profesor, pero si gusta y no tiene inconveniente, le mando la información por el chat. Muy bien, hazlo, por favor. Sí, gracias, profesor. Ahí voy, ¿eh? Adelante. Bueno, pues los compañeros vamos a seguir escribiendo. Vamos a seguir escribiendo. Esperamos unas aportaciones, mientras yo aquí abro para escribir la aportación del compañero Raimundo. Profesor, Adelante. buenas noches. Hola Marta. Mande Marta, no le logro escuchar muy bien. Buenas noches, profesor. Buenas ¿Dónde noches. escribir? ¿No puede escribir? No, no, no me da opción. Ah, mire, usted le va a dar acá, mire. ¿Sí ve mi pantalla? Aquí hay un más y un lápiz. ¿Ya ves? Estoy moviendo el cursor ahí en la esquina inferior derecha. Sí, profesor, ¿Ya? gracias. Ahorita lo hago. Gracias. Perfecto. Aquí donde dice sujeto van a escribir el nombre de ustedes. Por ejemplo, voy a poner al compañero Raimundo Álvarez. Raimundo Álvarez Gómez. ¿Ok? Entonces, espero su información, Raimundo, en el chat. Raimundo, ¿de dónde eres tú? Bueno, soy Raimundo Álvarez Gómez. Me gusta que me digan Ray. En general me dicen Ray. Ajá, Eh, ¿y de dónde es usted? Radico en la Ciudad de México. Vamos a ver acá. Tengo 68 Miren, años. vamos a buscar acá una Ciudad de México. Vamos a ver, dígame, mire, aquí hay una imagen de la Ciudad de México. Entonces, guardamos la imagen, la guardamos, cargas, guardar. Entonces nos vamos al Padlet, vamos a continuar. Y vamos a cargar acá la imagen. Cargarla acá. Ahora sí, escríbame su información, Raimundo. Sí, profesor. Gracias.
no pudiste bajar la imagen, José. ¿Puedes agregarla también acá, donde dice, vamos a editar tu publicación? ¿De dónde eres, José? Dime de dónde eres. ¿Dónde resides, José? Nipa, estado de Hidalgo. Vamos a buscar acá. Vamos a buscar acá. Y aquí hay una. ¿Cómo? Cargas, guardar. Vamos a ponerla acá. Muy bien. Y ahí está la imagen, José. Si es ahí donde usted reside. Muy bien, José. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Y voy a empezar a platicarles, jóvenes, acerca de mí. Bueno, y yo les digo, tendré la oportunidad de trabajar con ustedes en el grupo uno, pero imparto la clase para el grupo uno y grupo 2. Mi nombre es José Yair Hernández Acosta y me da mucho gusto estar con ustedes. ¿Cómo me llaman? Generalmente Yair. ¿Qué edad tengo? Tengo 37 años. ¿Y dónde resido? Resido en un lugar que se llama Misantla, Veracruz. Y ahí ustedes pueden ver la imagen de Misantla, Veracruz. Esta es la iglesia. Y aquí a un lado está un parque. Y como se pueden dar cuenta, es un lugar muy caluroso. Es un lugar muy caluroso, pero pues aquí nos encontramos. ¿Ok? Esa es la presentación de un servidor. Vamos a ver, José Filimón, ¿puedes abrir tu micrófono y presentarte de favor? Dígame si lo puede abrir o no lo puede abrir para que lo escuchemos. Ya estoy aquí, profesor. Buenas Hola, noches. José, buenas noches. Soy Plati- José Filemón Rodríguez Barragán. Tengo Ujú, 53 años y ya le comenté que radico en el estado de Hidalgo, en Izmiquilpan, zona turística, ujú. Platícanos corredor ahí que vemos turístico. en la foto, La Diana Cazadora, la original. la original. La original. Esa Diana la trajo a Izmiquilpan eh, eh, un general que fue regente Ajá, en la Ciudad de México. ajá. Se llamaba Alfonso Corona del Rosal. Ok, y se las puso en el parque principal. Sí, sí, esa Muy bien. Diana, no recuerdo las fechas, pero en la Ciudad de México, como existía el pudor y las Ujú, buenas costumbres, la esposa del presidente de la República en ese tiempo no quiso que se instalara en la Ciudad de México y se ujú, comenta que la arrumbó en una bodega en Palacio Nacional. Entonces, cuando este ujú. general fue regente, pues la sacó de ahí, como es de bronce, se Sí, la trajo para su lugar de origen de él, que es Izmiquilpan. y ahí se les quedó en el parque, Sí, es la plaza principal de Izmiquilpan. plaza De hecho, principal. a espaldas de la foto se encuentra la Palacio Municipal. Muy bien. ¿Cómo te dicen, José o Filemón? Pepe, Pepe. Muy bien, Pepe. sí, Pues muchas gracias. Bienvenido. Me va a dar a la gusto orden trabajar estamos. contigo. Carlos Alberto. Carlos Alberto, ¿puede abrir su micrófono?
Sí, maestro, ya aquí lo tengo Adelante, abierto. Carlos. Hola, Adelante, lo maestro. escuchamos. Buenas noches a todos Buenas mis noches. compañeros. Gracias. Pues mi nombre es Carlos Alberto Reyes Calderón y pues como dice aquí en el texto, es un gusto de verdad coincidir con usted y con mis compañeros, que con algunos ya he tenido el gusto, por esta vía virtual. Tengo 51 años, soy de Tampico, Tamaulipas, de acá del Golfo, arribita de Bien, Veracruz, ¿sí? así De es. la parte sur. Y normalmente aquí durante muchos años fue la ciudad, el puerto de las jaivas, porque había mucha jaiva. Ujú. Pero hoy en día ya casi no hay jaivas, ahora lo que hay son muchos cocodrilos, ¿sí? Hay cocodrilos en el río Pánuco, hay cocodrilos en la laguna del Carpintero. Estamos rodeados aquí en la zona de Tampico, estamos rodeados de agua, ¿sí? Sí. La laguna del Carpintero, el río Pánuco, la laguna de Champayán, el Golfo de México. Entonces, todo es pura agua y hay cocodrilos o lagartos en toda la zona que tenemos alrededor. Hoy en día es un poquito complicado y peligroso andar, pues, de alguna forma turisteando fácilmente sin seguridad, ¿no? En las aguas. Antes eran muy tranquilas, pero hoy en día pues hay que cuidarse porque hay mucho cocodrilo, ¿sí? Muy bien, Y Carlos. Sí, adelante. ahí en la foto pueden ver lo que es el canal de la Cortadura. Ese canal entra del río Pánuco hacia lo que es la laguna del Carpintero, ¿sí? Ujú. Y ahí se ve un puente muy grande, ese es el puente Tampico, que conecta el estado de Veracruz con el estado de Tampico. Del otro lado, donde está un faro, ese es el lado que entra de San Luis Potosí, ¿sí? Vienes de San Luis Potosí hacia Tampico, y el edificio grande que se ve ahí en la esquina, ese es el Palacio Municipal de aquí del puerto de Tampico, ¿sí? Es su casa, están invitados el día que gusten. Acá hay muy rica comida. Yo sé que en todos lados hay muy rica comida, en todos lados, en toda la República, pero aquí son bienvenidos siempre. Para Hace mucho terminar, calor Carlos, también. ¿cuál es la comida típica de Tampico? Pues Las jaivas. normalmente aquí hay unas tortas que le llaman tortas de la barda, ¿sí? Ok. Las tortas de la barda, pero el tema de los mariscos, pues son bastante populares, ¿sí? El tema de mariscos, una cazuela de mariscos de la sevillana, pues no puedes venir a Tampico si no te comes una cazuela de mariscos. Sí, Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Bienvenido. gracias. Gracias. Marta. Marta, buena noche. ¿Está Marta todavía? ¿Puede abrir su micrófono? No sé si nos logra escuchar Marta o está ocupada. Bueno, vamos a continuar con Lisette de Salina Cruz. Adelante, Lisette. Buenas noches, Hola, buenas noches. mucho gusto, maestro. Igualmente, la escuchamos. Bueno, yo me llamo de Lisette Sofía Maciel Meléndez, soy originaria de Salina Cruz, Oaxaca, de un puerto, y actualmente me encuentro radicando en el estado de Chiapas por cuestiones laborales. Ok. Tengo 25 años y me gusta que me llamen por mi segundo nombre, que es Sofía, y pues en mi familia como la China. La China, Sofía. Muy bien. ¿Qué tal es Salina Cruz? Pues es un puerto, ahí Ajá. la gente se dedica a la pesca, tenemos una Sí. refinería, y tenemos un malecón muy bonito que acaban de inaugurar hace unos 3, 4 años, está nuevo, Ujú. muy bonito, hay playas muy bonitas en todo el estado de Oaxaca, pues ya saben lo tradicional o lo que más llama la atención, las fiestas en Oaxaca. Sí. Fíjate, te pregunto, tengo unos amigos maestros también de Salina Cruz y luego me invitan a sus velas. Nunca he llegado hasta Salina Cruz, me quedé en Oaxaca, pero sí, las fiestas, cada 8 días creo que tienen. Sí, las fiestas en Oaxaca y las comidas. Las fiestas que duran Sí, hasta 3 días. exactamente. Pues bienvenida, Lizeth, mucho gusto. Marta, no sé si ya esté por acá.
La compañera Marta, no. Veo algunos otros compañeros que ingresaron un poquito tarde. No sé si alguno de ustedes desea presentarse abriendo su micrófono. Carlos Ignacio. Sí, ¿qué tal? Hola, Buenas Carlos. noches, profesor. Buenas noches. ¿De dónde eres, Eh, Carlos? Mi nombre es Carlos Ignacio Hermosillo Torres y soy de Chihuahua, del Chihuahua. municipio de Aldama. Muy bien. ¿Qué edad Sí, tiene Carlos? 39 años. 39. Actualmente tengo una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Trabajo para gobierno federal y pues aquí estoy intentando terminar un sueño que siempre tuve de joven de ser licenciado en Derecho. Muy bien, pues ya van Solo que por lo mi madre último. Sí, solo que mi madre me lo truncó porque pensaba mi madre que era nada más andar defendiendo delincuentes y andar en lo penal. No, 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 es muy amplia la rama. Si te gusta el penal, pues alguna vez te tocará, ¿no? Pero es muy amplia la rama. Así Muy es. bien, muy bien. Bienvenidos, Carlos. Y Buenas Raimundo, noches, ahora, profesor. hola Marta, la escuchamos, adelante. Sí, perdón, es que estaba ocupada. Perdón, No te perdón. apures, adelante Marta. Bueno, radico en la Ciudad de México, tengo 52 años. Me he trabajado durante 20 años en el área laboral, sindical, Ujú. y pues me faltaba la carrera. Entonces, pues por eso es que estoy aquí estudiando la licenciatura en Derecho y después pienso hacer una especialización en Derecho Laboral, Derecho Muy Procesal. bien, muy bien Marta, bienvenida. Gracias, Y se llama gracias. como mi mamá. Adelante. Raimundo, lo escuchamos. Sí, con muchísimo gusto, profesor. Buenas noches Buenas a usted y a noches. los compañeros. Le comentaba yo, Gracias. mi nombre es Raimundo Álvarez Gómez, tengo 68 años, radico en la Ciudad de México por la parte sur de la ciudad, que es la alcaldía Tlalpan. Estoy, pues digamos, cerca de la zona, no sé si les haya en algún momento, bueno, tenido la oportunidad de conocer la parte de la Jusco o simplemente haberlo escuchado Ujú. así mencionar, ¿no? Estoy Sí. por la parte de la Jusco, es una zona recreativa, es una zona muy arbolada y está propia para la diversión. Prácticamente por ahí pueden alquilar un caballito, pueden venir a degustar un platillo, como son, pues es una variedad, ¿no? Pero básicamente es barbacoa y pues ahí se les antoja un sope o algo así de lo más, común. Tradicional. Tradicional, efectivamente. Entonces, pues una muy bonita zona, la verdad, de cual les recomiendo si tienen en algún momento la oportunidad de darse una vueltecita, pues por aquí los esperamos. Muchas gracias, Raimundo. Yo tenía una prima que estudió allá en México y dice que vivía por ahí por el Ajusco, pero que dice que sí hacía mucho frío. Ah, ¿Eh? sí, eso sí, es bastante frío, efectivamente. Pero Muy, dicen que el frío es salud, entonces, pues sí, conserva la verdad, ¿eh? sí, conserva joven. Muy bien. Pues muchas Yo gracias. solo, Bien. perdón que me meta, Adelante. solo conozco para allá de la Jusco por donde camina uno a rumbo a Chalma, que me ha tocado ir por allá, compañero. Ah, sí, Ya Salir ves. es ahí muy bonito, la a verdad es Chalma. muy... Sí, es toda una aventura Muy bien. Algún caminar día lo hacia allá. conoceré por allá. Pues nuevamente, bienvenidos a Gracias, todos. profesor. Me da mucho gusto, a ti, Raimundo, me da mucho gusto el poder compartir con ustedes y pues ahorita vamos a seguir avanzando y vamos a tener entonces ahora el orden del día. ¿Cuál va a ser nuestro orden del día? Pues la dinámica de presentación que ya tuvimos. A continuación voy a proceder a dar la exposición al contenido temático de la unidad 1. Posteriormente les presentaré las actividades que tenemos que realizar esta semana. ¿Queda claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Y entonces tenemos que partir nosotros de dos conceptos. Si nosotros estamos hablando de filosofía del derecho, pues tendríamos nosotros que regresar a esta parte que ustedes tomaron en introducción al derecho. Y entonces
Ahora le voy a preguntar de favor, Marta, con sus palabras, ya está usted por egresar de Derecho. ¿Qué es el derecho? Bueno, el derecho se Sí. entiende como un conjunto de normas, Sí. un conjunto Ah, de normas que ¿de qué? El derecho que nos interesa a nosotros. el derecho jurídico, perdón, Ajá. ajá, es un conjunto eh, de normas que rigen a una sociedad, por decirlo así. La vida exactamente, del ser humano. pero las normas morales también rigen a la sociedad del ser humano. ¿Cuál es la diferencia de estas? ¿Cuál es la diferencia de las normas que nos interesan? Que están cimentadas en base a leyes. Exactamente, se encuentran en códigos, en códigos. ¿Queda claro? Forman parte del derecho positivo. Eso es lo que nos interesa, ¿no? El derecho para nosotros es el conjunto de leyes o de normas que se encuentran establecidas en los códigos y que han pasado por un proceso legislativo. Ahora, nosotros tendríamos también que hablar de filosofía. Y pues ya ustedes sé que ya vieron la presentación de cada uno de sus maestros y pues estudié filosofía, ¿no? Ahí, por eso les doy esta materia. Y entonces tenemos dos definiciones de filosofía. La primera podríamos hablar nosotros de una definición etimológica que viene de la palabra filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, y podríamos decir etimológicamente es amor a la sabiduría. Pero hay otra definición que se le atribuye a Santo Tomás de Aquino y que se da en la parte de la escolástica después de la Edad Media, y la definición es la siguiente: ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas a la sola luz de la razón. Y entonces le pregunto, Carlos, de acuerdo a la última definición que le di, ¿qué estudia la filosofía? O ¿Cuál, quien Carlos? guste. El Él que guste. Sería la búsqueda de la verdad, profesor. estudia Pero el qué ver, pensamiento, el pensamiento. Sí estudié el pensamiento, estudia pero el la verdad de pensamiento qué. de lo que concebimos como vida, lo que concebimos, lo que, Ujú. cómo concebimos el mundo, pues, en el que vivimos. Sí, la respuesta es tan sencilla, jóvenes. La respuesta es que la filosofía estudia todas las cosas. Y cuando me toca dar clase a los jóvenes del bachillerato, pues ya ven que los del bachillerato, buenas noches, Víctor, ya ven que los del bachillerato andan muy enamorados en esa edad, ¿no? Entonces les digo, la filosofía estudia el amor, la filosofía estudia la muerte, la filosofía estudia todas las cosas. Y entonces, dentro de todas las cosas, también va a estudiar el derecho. Y la filosofía es muy grande, porque ya les dije que estudia todas las cosas. Y entonces surge una rama de la filosofía que se va a encargar de estudiar el derecho. ¿Ok? Pero, ¿qué va a estudiar del derecho? Va a estudiar cómo se estructura, ¿ok? Y cómo es que a partir de estas leyes se logra regir la vida de una persona y la vida de una sociedad. Hay otros problemas que estudiará la filosofía del derecho, como lo veremos a lo largo del curso, como por ejemplo la justicia, la argumentación jurídica, el bien, ¿ok? La sociedad. Estudia muchas cosas de esto del derecho, pero la filosofía del derecho es una rama del derecho que con los fundamentos filosóficos agarra el derecho y lo estudia. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, Sí, profesor. sí, maestro. Muy bien. Esta no va acá, la vamos a quitar. La evolución del pensamiento ius filosófico. Fíjense que ius, ya saben ustedes, que es derecho, ¿no? O sea, de la filosofía del derecho. ¿Cómo es que ha ido avanzando este pensamiento? Y nosotros vamos a tener entonces que, en primer lugar, hablamos de un periodo antiguo, y en ese periodo antiguo nosotros nos podemos situar en el siglo III antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo.
Y en ese entonces, nosotros vamos a decir que no teníamos un aparato coercitivo, es decir, que por medio de la fuerza nos impusiera reglas, sino que las reglas de conducta se aprendían. ¿Por qué? Por medio del hábito y de la imitación. ¿Qué va a pasar? La norma jurídica, ¿de dónde provenía, jóvenes? Provenía de la moral y de lo religioso. Y el derecho se daba por costumbre religiosa y costumbre mítica. Si nosotros no, vamos a verlo ahorita, pero tenemos en primer lugar a los griegos desarrollan la filosofía y los romanos desarrollan el derecho, pero los griegos tenían dioses para todo. Los romanos también eran politeístas, y entonces ahí, en ese contexto de esas civilizaciones politeístas, es donde las leyes se daban, pero por mandato, por agradar a esos dioses. Después vamos a pasar a la Edad Media, y esta la tenemos del siglo VI al siglo XVIII, ¿ok? Y entonces ahí nosotros ya vamos a tener una institucionalización de las leyes, ¿sí? La iglesia, pues, se deja aparte, se empieza ¿cómo se llama? Se empieza a alejar un poco al final de este periodo, porque si nosotros decimos que abarca del siglo VI, pues le toca el apogeo. ¿Quién coronaba a los reyes, jóvenes? En Europa, ¿quién coronaba a los reyes? La iglesia, La iglesia, exactamente. Entonces la iglesia la iglesia, la iglesia también mandaba en el poder civil o en el poder de un pueblo, de una nación. Mandaba, y entonces ellos tenían que respetar también las leyes que emanaban de esa doctrina religiosa. Y entonces viene el siglo, ¿cómo se llama? El siglo XV y el siglo XVI. Despierta el hombre, se da cuenta que existe otro mundo, nos descubren aquí América. Pasa también que descubrimos que el sol no gira alrededor de nosotros, sino que nosotros giramos alrededor de él. Y todo eso provoca un declive en la iglesia, en las ideas de la iglesia, y ahora surge el humanismo. Y en el humanismo, entonces, se da ese despertar de conciencia y el hombre descubre su dignidad. Él es digno porque es único. Y entonces se empieza a dar este cambio de decir, ¿quién genera las leyes, jóvenes? ¿Tenemos que seguir las leyes que nos dicta la fe o tenemos que seguir las leyes que dicta la sociedad? Nosotros tenemos ese derecho y esa responsabilidad y ese poder de hacer nuestras propias leyes. Todo eso pasa en esto, que el texto lo habla como Edad Media, pero nosotros podíamos hablar Edad Media y Edad Moderna, ¿ok? Por eso todo esto se habla en este periodo. Y después tendríamos nosotros la época contemporánea. Y entonces viene todavía ese desarrollo histórico del derecho y se van a crear diversas escuelas, eh, como la histórica, la exegética, la de la jurisprudencia analítica. Se da paso al movimiento del derecho libre, que eso lo vamos a ver en la semana 3. Hoy estamos preparando sus diapositivas. Y también la Escuela Libre de Investigación Científica. Todos estos temas los vamos a ir desarrollando poco a poco conforme vaya avanzando el bimestre. Pero entonces nos tiene que quedar claro esto. El pensamiento del derecho en la parte de la filosofía ha ido avanzando hasta llegar a tener lo que nosotros podríamos conocer el día de hoy. Y entonces necesito ahorita la ayuda de alguien que me apoye a leer, pero tenemos que decir en primer lugar que en Occidente, acuérdense, dividimos el mapa mundi, agarran un mapa mundi, lo doblamos y hacia acá van a quedar los orientales. Ellos tienen una historia propia, una filosofía propia, y para acá, de Europa para acá, tenemos a los occidentales y también ahí caemos nosotros. Y tenemos que decir que la filosofía del derecho
se desarrolla principalmente en Grecia y en Roma. Por favor, ¿quién me apoya a leer ese papiro que está ahí? Yo, Con profesor. gusto. Ah, ok. Está bien. Adelante, Adelante, quien adelante. guste. En la Grecia antigua se dio la filosofía tal y como se ha conocido. El hombre anterior a la filosofía era un hombre apegado a su religión, atendía al mundo según sus creencias. Cuando se comienza a cuestionarse el mundo en que vivía, se construye la pregunta filosófica con la finalidad dar respuesta racional a todo lo que rodea. Roma conquista Grecia. Heredaron, difundieron e imitaron muchos componentes culturales de esta, entre ellos la filosofía. Roma fue la cuna del derecho y su ciencia, pero como no tuvo gran participación en el desarrollo de la filosofía, Gracias a las aportaciones de Grecia y Roma que desarrollaron por separado, surge la iusfilosofía o filosofía del derecho. La filosofía es importante para los griegos y el derecho para los romanos. Muy bien, gracias, Marta. Y entonces vengo a preguntarles, antes de la filosofía, ¿por qué decían las personas que llovía? Y a ver, déjeme preguntarle a Víctor Gómez. Buenas noches. Víctor Gómez. O Maris. Ah, ya abrió. Víctor Gómez, buenas noches. Abrimos su micrófono, si puede. Creo. Buenas noches, maestro. ¿Estarás ocupado o puedes responder? No, vengo conduciendo, nomás vengo de oyente. Ah, Disculpe. desde ya. Entonces, no, mejor conduce y escúchanos. ¿Sí? Sí, gracias, Gracias a ti. Buenas noches Mariceli. a todos. Buenas noches. Mariceli, buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Muy bien, platícame. Antes de la filosofía, o aquí mismo en México, en esa época en la que se construyeron las pirámides, ¿por qué llovía? ¿Cuál era la explicación de la sociedad acerca del por qué llovía? Bueno, ellos hacían rituales, ¿no? Ujú. Y la respuesta, cuando las personas de esas civilizaciones decían, ¿por qué llueve? Pues le pedían a Tlaloc que lloviera. Porque había un dios que les mandaba la lluvia, ¿sí o no? Entonces, todo se explicaba por medio del pensamiento mítico y por medio del pensamiento religioso. Religioso porque tenían dioses y mítico porque había unos mitos, unas creaciones literarias que decían cómo se habían creado esos dioses, ¿no? Y por qué le tocaba a él gobernar la lluvia. Pero después el hombre abre esa capacidad racional y busca dar una respuesta lógica, coherente y basada en la razón a la pregunta básica, ¿no? O sea, a las preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y surgen otras preguntas de la naturaleza, porque era lo primero que veían, ¿por qué llueve? Y entonces empiezan a dar una respuesta racional. ¿Queda claro? Y entonces así surge la filosofía. Antes de la filosofía teníamos pensamiento mítico y religioso y después surge la pregunta filosófica, pero le damos la respuesta con argumentos de razón. ¿Qué va a pasar? Los romanos, un gran imperio, viene y conquista a los griegos. Los griegos desarrollan la filosofía, los romanos, ya lo sabemos, desarrollan toda la ciencia del derecho. Se conjuntan estas dos y dan lugar a la filosofía del derecho. ¿Ok? Los romanos eran muy buenos con las armas
los griegos eran muy buenos con la inteligencia y entonces se logra y se da esta cultura que la podríamos nosotros o le decimos la cultura greco-romana, ¿ok? Cuando se juntan estas dos culturas. Teoría agustiniana y aristotélica acerca del derecho. Y entonces vamos a tener nosotros que conforme empieza a evolucionar esta rama de la filosofía, ¿sí? Se desarrollan diversas escuelas como la que conocemos, el ius naturalismo o derecho natural. ¿Qué quiere decir esto del ius naturalismo o derecho natural? Que el hombre nace con unos derechos. Tienen pegados a él ciertos derechos, son inherentes a su persona, no se los puede quitar, ¿ok? Y entonces ahí tenemos nosotros a un primer pensador que surge, que es Aristóteles, es un hombre griego. Sócrates es maestro de Platón, Platón es maestro de Aristóteles, y así tenemos a los tres grandes griegos. Y vamos a tener entonces ahí Aristóteles, y dice que todos nosotros traemos en nuestra naturaleza ese instinto por acercarnos a los demás. Es más, si viviéramos alejados, nos moriríamos. Dice, el hombre es un ser social por naturaleza, necesita estar en contacto con los demás. Y entonces, la sociedad la va a crear. Y también la sociedad es buena para el hombre porque en él puede desenvolverse de manera perfecta. Todas sus potenciales salen. ¿Ok? Y entonces, si es ahí donde el hombre se desarrolla, a la ciudad, al gobierno, al Estado, ¿sí? Debe procurar que esta sociedad sea justa. ¿Ok? La ciudad es la que debe procurar que el hombre pueda desarrollarse plenamente. No le corresponde a un Dios, le corresponde al gobierno tener una sociedad justa. ¿Ok? Seguimos avanzando y después vamos a llegar a la edad de la patrística. Tenemos la Edad Media y un poquito delante de la Edad Media tenemos a la patrística. Dentro de la patrística se le conoce, vamos a tener a dos representantes, San Agustín y Santo Tomás. Son padres de la iglesia, por eso se les conoce como la época de la patrística. San Agustín va a seguir los postulados de Platón, Santo Tomás va a seguir los postulados de Aristóteles. Y entonces, según San Agustín, existen tres tipos de leyes, ¿ok? Una va a ser la ley eterna, otra va a ser la ley natural y otra va a ser la ley temporal. ¿Y qué dice? La ley eterna o la lex eterna, ¿cuál va a ser? Dice que dentro de todos nosotros hay leyes y una ley básica, les voy a preguntar, eh, Raimundo, Sí, profesor, sí, profesor. ¿por qué las raíces de los árboles van hacia abajo o hacia los lados y no ninguna sale o vive afuera de la tierra? Porque crean el sustento precisamente del desarrollo de la planta o del árbol. Ah, bueno, pues según San Agustín, esa es parte de la ley eterna, ¿ok? Ordena el universo. Y a mí me llama la atención luego, ¿quién enseña a las perras a cómo tener un perrito? ¿Quién las enseña? Su propia naturaleza. O sea, pero pareciera como que ya tomaron un curso o algo, ¿no? O sea, porque ya saben cómo atender o no les parece eso. Instinto. Su instinto es parte de esa ley eterna, dice San Agustín de Hipona. Esa es una ley eterna que ordena y dirige todo. Existe esa ley eterna, ¿sí? Ahora, esa ley eterna que dirige todo, cuando la bajan al animal, por ejemplo, lo que ahorita decíamos, al animal, es una ley natural. En nosotros está como que marcada esa ley eterna, pero ya en este mundo. La ley eterna existe en la cabeza de Dios cuando baja ya a los sujetos u objetos de esta tierra,
ya la llamamos ley natural. O sea, ya está acá en nosotros. Y está precisamente en los hombres, en nuestra conciencia. Cuando nosotros hacemos algo, automáticamente nos podemos dar cuenta si está bien o está mal. Y a eso le llamamos conciencia. ¿Ok? Es así, dicta nuestro obrar. Ahora, habrá gente que mate, ¿sí o no? Y que diga, no me arrepiento. Ah, bueno, entonces su ley natural, que ya fue instaurada en él, está modificada ¿por qué? Por estas malas pasiones, ¿ok? Está media Y, borrada, media y alterada. malas acciones, ¿Mandé? y malas acciones. Exactamente, pero él ¿por qué hace eso malo, Marta? Pues porque le nace, porque está consciente de que le gusta hacerlo, ¿no? Por sus malas pasiones. Ahora le voy Mm, a preguntar, Marta, una cosa. Yo fumo, no debo de fumar, ya sé, pero ¿tú crees que yo cuando fumo digo, fumo porque quiero morirme de cáncer? No, fuma porque le gusta. Exactamente, porque tengo que, una Pues mala malas pasión, acciones, malas Para pasiones. satisfacer una Ujú. necesidad. pero no es O una un necesidad gusto. porque el tabaquismo no lo tenía, o sea, ¿no? Ujú. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo sé que Sí. está mal, pero me dejo llevar por mi mala pasión. ¿Queda Es con claro? Y al conocimiento de causa. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que esa ley que nos implantó Dios para darnos cuenta, en el pensamiento de San Agustín, esa ley que nos implantó Dios para darnos cuenta que está bien y que está mal, nada la puede borrar, nada la puede borrar. Si yo me dirijo otra vez al camino del bien, diría San Agustín, ¿no? Pues recobro ese sentido natural de la ley. Y San Agustín, recordemos que antes de ser santo y antes de volverse obispo, pues tenía una vida muy libertina, ¿no? Entonces, él sabía de qué nos hablaba y de dónde venía, ¿ok? Y después tenemos la ley temporal, y esa dice, esa ley temporal es la que dicta el legislador, ¿sí? Y esta dice solamente debería ser obligatoria cuando se base en la ley divina. Si no se basa en la ley divina, no tendría que ser obligatoria. Y entonces tenemos ley eterna, la que existe en la cabeza de Dios y dirige todo. Después, cuando se nos implanta esa ley a nosotros, por Dios, de ella le conocemos como ley natural. Y después tenemos la ley temporal, que es la que realizan los legisladores. Esto según San Agustín. Pero ahora pasaremos a ver a otro que es Santo Tomás. Y Santo Tomás habla de 4 leyes o 4 niveles. En primer lugar tenemos la ley eterna y dice que esta es idéntica a la sabiduría que rige toda acción y todo movimiento y se encuentra en la razón de Dios. Y ahí podríamos hacer una similitud con las leyes de las ciencias exactas. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿sí? Esta, pues, fue dada por Dios, ¿no? Y existe en la cabeza de Dios, ¿sí? Ella rige todo esto que sería el caer, ¿no? El caer de un objeto, esa fuerza de gravedad. Después, como, como Santo Tomás, San Agustín nos habla de una ley natural y dice que esa es la ley que nos participó Dios para conocer lo bueno y lo malo. Después, la ley humana, que es cuando, cuando el legislador hace las leyes, ¿ok? Y por último, tenemos la ley divina, y esta ley divina la agrega él y dice que son las leyes que están en las Sagradas Escrituras y que las podemos dividir en Nuevo y en Antiguo Testamento. Vamos a pasar ahora a ver la escuela clásica del derecho. ¿Quién me lee, por favor, esta diapositiva? Adelante. Quien guste. Adelante, José Luis Díaz.
Perdón, profesor, ¿sabe qué es que no veo completa? Si la pudiera mover a su izquierda, es que nada más A ver, veo una parte dice espérame. hecho Déjame. debe, ahí, ahí, ahí la veo. Espera. Ahí la ves. Sí, ahí está bien. Adelante. A ver, establece que el derecho debe de abstenerse de lo ajeno. Considera importante la obligación de cumplir las promesas, la reparación del daño causado por culpa y el merecimiento de la pena. Tuvo varios expositores, los más importantes, Hugo Grocio, Tomás Joves, Samuel Purferdov, John, ahí me estorba su foto, John Jack, Jean Jacques, Rousseau, entre otros. Todos ellos coinciden en que el derecho debe apegarse a las leyes civiles y del hombre, no al poder divino. Ahí ya no les estorbo de este lado. Ya me di cuenta, ya identifiqué lo que usted me decía. Mire, a ver, déjeme checar acá rapidito. Es que, fíjense que cambió el... Ahí, ¿ya la ven bien completa? ¿Sí cambió? No, yo sigo Sí, ya, viendo ahí la ya se mitad ve de mejor, de pero los se, textos y las fotos sí se ven, pero la mitad de los textos nada más. Mm, déjenme checarlo para las próximas, Ya se ve para mejor, corregirlo. sí, profe. Ya se Ah, ve bueno, mejor, pero Ahí ya sí, la veo también mejor. Ya se mejor, ve mucho más grande y nada ya se que ve nos mejor. distorsionaba. Sí. ok, entonces sí le vamos a hacer, así las dejo. Bueno, fíjense, la Escuela Clásica del Derecho, ya veníamos nosotros anteriormente de hablar de San Agustín y Santo Tomás, y nos damos cuenta que ellos empiezan a ver al derecho también desde un toque de la moral o de la ética, y también de la religión. Y entonces dice la Escuela Clásica del Derecho, hay que dejar de lado todo eso, todo eso, y solamente dedicarnos a estudiar lo que es el derecho en sí. ¿Y qué dice? Pues al derecho le interesa que se paguen las promesas. Cuando nosotros hablamos de pagar promesas, ¿a qué rama del derecho estamos hablando? Las promesas se hacen ¿en qué? ¿En un qué? En un En un contrato contrato. En un contrato. ¿Y qué rama del derecho es? civil, mercantil. Civil. Ajá, bueno, dentro del derecho civil, acuérdense, familiar mercantil, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Y después tenemos también la reparación del daño con culpa y el merecimiento de la pena. Y entonces, con esas dos, estamos hablando de un derecho que Penal. penal. Y entonces, la Escuela Clásica del Derecho dice que nos alejemos de todo lo que no tenga que ver con el derecho, lo que sea moral y lo que sea religión, y nos dediquemos a estudiar específicamente esas ramas del derecho, el civil y la penal. Pero recordemos que no es esto actual, ha venido en el devenir histórico de la filosofía del derecho. Después vamos a tener los primeros códigos como tales acerca de esta parte del derecho natural. Y vamos a tener nosotros un suceso que va a marcar esto referente a los derechos humanos que van a estar trabajando los compañeros de actividades. Y vamos a tener la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, ¿sí? Tenemos dos corrientes, pero ambas se oponían a que Dios nombraba a los reyes. ¿Ok? Ya no creíamos eso a estas alturas de la historia. Y teníamos una rama que decía que el hombre goza de todos los derechos de forma natural. O sea, los derechos vienen cuando el hombre nace, vienen esos derechos, desde que nace los tiene. Y teníamos otra rama que eran los empíricos. Y decían los empíricos que nadie nace con derecho, sino que los derechos son producto de lo que una sociedad toma como bueno en un cierto tiempo determinado. ¿Y quién da esos derechos? Los da el Estado, no naces con ellos, los da el Estado. Y entonces ahí vemos que empiezan a enfrentarse dos corrientes de pensamiento respecto al origen de los derechos.
Una parte es el naturalismo, que el naturalismo nos va a decir que nacemos con esos derechos, y otra rama que es el positivismo, que va a decir que los derechos te los da el Estado. ¿Ok? Esto se empieza a discutir en la Revolución Francesa. Pero ambas corrientes decían que para que el hombre pudiera subsistir, pudiera desarrollarse plenamente, son necesarios que goce de ciertos derechos, los cuales son la libertad, la igualdad y la propiedad. Pero no van a provenir, ¿sí? No van a provenir del derecho divino, sino que los debe de regular el orden civil. Pero sí es importante decir que se separa la religión del Estado. ¿Ok? Y ahí viene el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su primer antecedente son la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789. Y vamos a tener nosotros su primer constitución en el año de 1791, en el cual se establece una monarquía parlamentaria. Ya no tienen una monarquía absoluta, sino una monarquía parlamentaria. Y en el año de 1793 pasan a elaborar su primer código civil. Y ese también código sirve de guía para la legislación mexicana. En la modernidad, ¿qué podemos hablar nosotros ahorita en la época moderna? Y dice que en la época moderna vamos a romper con la teoría que el hombre va a pertenecer a los cuerpos sociales y va a tener una individualidad. Sí sabemos que el hombre pertenece a esta sociedad, pero también puede actuar de forma individual. Es decir, no se pierde en el todo, se identifica dentro de ese todo. Y vamos a acabar con ese término de universalismo medieval y le vamos a dar paso al individualismo en todos los sectores de la cultura. ¿Ok? Perdón, que va pasando el del pan, pero no creo que haya, no sé si lo oigan. En la época contemporánea, ¿qué podemos decir en esta introducción a la filosofía de derecho en la época contemporánea? ¿Quién me apoya a leer los dos primeros rectángulos, jóvenes? Yo, Adelante, en Carlos. nuestra época la filosofía del derecho ha tenido cuatro principales vertientes, dice. Sí. La teoría pura del derecho de Hans Kelsen consiste en un método que no recoge ninguno de los procedimientos de las ciencias sociales y naturales, psicológicos, filosóficos o deontológicos, para así tener al derecho en su pura esencia. El avance de la tecnología ha hecho que el derecho tutele estas nuevas relaciones en las que el hombre se encuentra rodeado de máquinas, por lo que muchos autores, la era del hombre autómata ha comenzado. Ok, ¿quién me apoya? Gracias, Carlos. ¿Quién me apoya a leer los otros dos? Yo los leo, profe, si quiere también. Adelante, Carlos. En Latinoamérica, los principales autores de filosofía fueron Miguel Riel, cuya obra Teoría Tridimensional del Derecho, Luis Recances con Vida Humana, Sociedad y Derecho, y Carlos Cosio con Teoría Egológica del Derecho. Han surgido nuevos derechos que requieren de tutela y estudio por parte de esta disciplina, y a la filosofía le corresponde valorar los cimientos y fundamentos de temas como el de la pena de muerte, eutanasia, la bioética, etc. Muchas gracias, Carlos. Entonces, hablando de esta época contemporánea, uno de los máximos representantes y teóricos, pues es Hans Kelsen. Y él habla de una teoría pura del derecho. Teoría pura, ¿por qué? Porque le sacudimos todo lo que le ha permeado al derecho con las ciencias sociales, la psicología, la filosofía. Dice, para que tengamos el derecho en sí, lo tenemos que sacudir de todo eso que lo ha contaminado. Hoy en día, pues ya trabajamos demasiado con las máquinas, entonces el derecho se tiene que dedicar a estudiar
esa relación que el ser humano tiene con la máquina y cómo se generan relaciones jurídicas a partir de esa cosas tan sencillas. Cuando agarramos el celular y le damos acepto, 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 pues se establecen relaciones jurídicas, ¿no? Aceptamos contratos y todo lo demás. Y hay temas morales también que se toman a consideración hoy en la discusión del derecho, como lo es la pena de muerte, la eutanasia y la bioética. Y en la semana, en el video de punto de partida, en el grupo número 1, les dejé una situación acerca del derecho del aborto, ¿no? Ahí, para que entremos a estos temas y los puedan revisar. Vamos a tener corrientes filosóficas en la ciencia jurídica, ¿ok? Se generan diversas corrientes. Y por un lado vamos a tener al iusnaturalismo, y dice que el derecho se funda en la naturaleza humana, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros nacemos con esos derechos, o sea, nacemos con unos ciertos derechos que nadie nos los puede quitar. Después tenemos al ius positivismo, ¿ok? El ius positivismo nos va a decir que el derecho viene dado por el aparato legislativo, ¿ok? No nacemos con derechos, sino que el derecho es positivo, ¿ok? Se crea, es creado por el ser humano. Y por último vamos a tener al ius marxismo, y el ius marxismo es aquel que nos va a decir que el derecho representa los intereses de la clase social que destaca en cualquier sociedad, y haciendo referencia a la sociedad o al grupo social que tiene más dinero. El derecho, nuestras leyes representan los intereses de la burguesía. ¿Ok? Bueno, otra clasificación de estas corrientes son las siguientes: la filosofía analítica del derecho o ius filosofía del derecho, que se va a caracterizar por la reducción de la filosofía al análisis del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que el derecho lo tenemos que estudiar a partir de lo que dice la ley y realizar una interpretación de eso mismo. Después tenemos la argumentación jurídica, y la argumentación jurídica nos va a decir que es un modelo de derecho por el cual se va a exponer la justificación a la solución o discusión encontrada en la interpretación. Agarran ustedes, como este señor, la ley y la interpretamos y la aplicamos a un caso concreto. Esto lo vamos a profundizar un poco más en la semana 3 también. Y por último tenemos la semiótica o semiología jurídica. ¿Y qué va a decir? En identificar lo que significa el derecho. Ok, nosotros fíjense que abrimos una ley, ¿sí? Y ahí tenemos la semántica, ¿sí? ¿Qué quiere decir la semántica? Pues nosotros vemos letras y esas letras significan algo. Por ejemplo, si unimos la P, la E, la N, la A, son símbolos, ¿sí? Signos, símbolos o signos. Y a esos signos significa pena. Y nosotros realizamos una interpretación de esos símbolos. Cuando nos encontramos unidos, sabemos cierto significado. La sintaxis, que nos va a hablar si están bien establecidos estos signos. Por ejemplo, si nosotros ponemos una ñ en lugar de una N, diría peña, y ya cambia el significado, ¿ok? La sintaxis es bien escrito. Y la pragmática, que sepamos qué significa cada uno de esos signos. Pero la semiótica o semiología estudia esta parte de las palabras, ¿ok? El derecho divino y el derecho racional. ¿Quién me apoya a leer, por favor? Maestro, Adelante. con su permiso. Adelante, Carlos. El derecho divino en la Edad Media indicaba la doctrina según la cual un monarca tenía derecho divino a la sucesión hereditaria. La rebelión contra el monarca era el peor de todos los crímenes.
En la teología moderna, el ius divinum habla sobre la legitimidad de los órdenes eclesiásticos como el papado, el episcopado y el presbiterado. El derecho racional dice que la razón no es descubridora, sino generadora del derecho natural. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y entonces vamos a hablar del derecho divino. Y en la antigüedad el derecho divino era eso que le daba potestad a la iglesia para coronar a ciertas personas y legitimaba el poder de gobierno. Hoy en día, el derecho divino, pues solamente se utiliza para que siga gobernando en la iglesia, ¿ok? Es decir, nadie se pone a dudar acerca de cómo se elige el Papa, ¿no? O sea, tiene sus propios mecanismos de elección de su gobernante. Recordemos que el Vaticano es un estado, ¿no? Y entonces dentro de ese estado, pues existe un rey, por así decirlo, el Papa, los príncipes, que serían los cardenales, y así sucesivamente tienen sus grados, ¿cómo se llama? Sus escalones en este poder, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el derecho divino. Y hoy en día tenemos que el derecho racional dice que él no descubre derechos, sino que él es un generador de derechos. ¿Ok? Creo que ya terminamos con estos conceptos. Por favor, quien guste leerme estos conceptos, le doy el micrófono. Adelante. Yo lo leo, profe. Adelante, Carlos. Humanismo jurídico. Se sitúa dentro del movimiento de revisión científica que se dio a través de los textos en la antigüedad, especialmente el estudio del derecho romano. El derecho racionalista, también llamado racionalismo jurídico, defiende y postula un derecho natural basado en la existencia de normas generales, abstractas y eternas que regulan la naturaleza del hombre. Codificaciones iusnaturalistas. Las primeras codificaciones modernas fueron promulgadas por la influencia del derecho natural. Los primeros y más importantes fueron establecidos en Europa, como los de la Baviera. Después comenzaron a surgir codificaciones en otros países como Prusia y Australia, pero los más importantes fueron los códigos de Napoleón y el Código Civil de Portugal. Críticas al iusnaturalismo. Todos los naturalistas discrepan o se contraponen al defender el origen de los principios morales y de la justicia que conforman el derecho natural. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Lo que nos tiene que quedar claro hoy en día, jóvenes, que hay dos posturas que hablan acerca del origen del derecho. Los naturalistas, que ellos van a decir que nacemos con ciertos derechos y la razón solamente los descubre, y tenemos los positivistas. Los positivistas nos van a decir que la razón no descubre esos derechos, sino que la razón es la que los crea. No nacemos con derechos, los hemos creado por consenso social. Quiero saber si hasta este momento vamos claros en esta parte del contenido, jóvenes. ¿Sí vamos claros o no? Sí, todo muy claro, Sí, profe. profesor. Muy Claro, bien. maestro. Claro, Sí, gracias. muchas gracias. Bueno, ahorita les voy a compartir en el chat las diapositivas de una vez. Ahí van a estar. Guárdenlas. Ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver las actividades que tienen que realizar esta semana. Les platico, los compañeros que hayan elegido la modalidad de evaluación por actividades, ya saben, van a tener que realizar una actividad cada semana y en las semanas pares, la 2, la 4 y la 6, tendrán 2 actividades, la segunda etapa del foro y la actividad que les marque. Los compañeros que hayan elegido la modalidad de exámenes van a tener solamente un examen cada 15 días con su respectiva segunda vuelta. Así también los alumnos que estén en la modalidad ejecutiva. Y entonces, en primer lugar, no se les olvida a todos elegir su modalidad de evaluación. Ustedes con estas diapositivas le van a dar acá y eligen su modalidad de evaluación. Aquí los manda.
¿ok? No se les olvide elegir su modalidad de evaluación. Todos los alumnos pues deben repasar los contenidos de la unidad 1 para profundizar en ella. Los alumnos de la modalidad de actividades deben de realizar su primera aportación en el foro 1. En el caso de mi grupo, lo abrí hoy a las 6 de la tarde y el día de mañana, a más tardar, a las 6 de la mañana, tiene que estar publicado para el grupo 2. Entonces, le damos aquí en el foro 1 y nos va a mandar ya a la parte final. De aquí le dicen ir al foro. Y entonces, ya que está publicado el foro 1, ¿ok? Van a dar el concepto de filosofía y de derecho y explicar qué es la filosofía del derecho y explicar la diferencia entre el iusnaturalismo y iuspositivismo. Todo eso lo vimos hoy, ¿ok? Después, todos los estudiantes, independientemente de la modalidad, van a tener que contestar el autocalificable de la semana 1. Y ese autocalificable está acá, ¿ok? Lo contestamos, todos lo tenemos que contestar. Déjenme usar esto. Y aquí surge algo nuevo, jóvenes. Ustedes ya saben que la universidad está innovando y ahora tenemos algo que se llama la ruta hacia el éxito. No, a ver. Para atrás. Ya. Ruta hacia el éxito profesional, le dan acá y ya llegamos a la ruta hacia el éxito profesional. Ya, ya todos la han visualizado, jóvenes, ¿o no? No sabía que existía. Yo sí. En lo personal yo no me había fijado, profesor. Ah, bueno, entonces vamos a entrar acá y se les pasó algo a ustedes, pero yo sé que ya lo checaron. Alguien que haya checado la ruta hacia el éxito profesional, que diga qué es lo que he estudiado. ¿Qué estudios tengo, jóvenes? ¿O nadie? Bueno, yo creo que nadie lo ha checado, pero miren, ahí está, y entonces les platico un poquito acá. Bueno, esa es la bienvenida de la maestra, nuestra coordinadora, pero un servidor les publicó este video. Vamos a que cargue y me dicen si lo oyen. Es un video nada más de 3:53 y lo vamos a checar rapidito nada más. Vamos a que cargue. Es que sí está pesado por todo lo que le metimos. Ahí está. Muy bien. Hasta ahí está el punto de partida. Se plantea una pregunta. Gracias, Carlos. Estoy para servirte. Ahí planteamos una pregunta y la vamos a contestar en el Padlet. ¿Ok? Los alumnos del compañero que se encuentre en el grupo 2, no tengo acceso a ese grupo, pero pues también entren a ese espacio y participen aquí. ¿Ok? Bueno, esas son, déjenme compartirles la pregunta de investigación de la semana. En esta ocasión se las voy a compartir así, ya la próxima semana viene integrada en las diapositivas. ¿Ok? Pregunta de investigación de la semana 1.
Y viene. Se las voy a compartir. Tienen el permiso de lector, por lo tanto, tienen que descargarlo. ¿Ok? Les paso el link. Ahí lo tienen. Ahí tienen ya el link de la pregunta de la semana. Y por favor, voy a ampliarlo. Ah, no. ¿Quién me apoya a leer de favor la pregunta de la semana? Yo, profesor. Adelante, Marta. ¿De qué manera han influido las diferentes corrientes filosóficas y las principales codificaciones en la evolución del concepto de derecho? Muy bien, y entonces es una pregunta de investigación. Gracias, Marta. Es una pregunta de investigación. Vamos a realizarla. Aquí colocamos nuestra respuesta y aquí nuestras referencias bibliográficas. ¿Sí? Entonces, me lo van a entregar en el apartado de puntos extra. Ya saben, puntos extra, actividades de puntos extra. Y aquí me la van a entregar. Aquí, miren, aquí la entregan. Recordemos que tienen derecho a 5 actividades de puntos extra. La evidencia de aprendizaje, vamos a tener 3 evidencias de aprendizaje que se les compartirán en la semana 2, 4 y 6. ¿Ok? Entonces, espero ya sus exámenes, espero también sus evidencias de aprendizaje, no, evidencias de aprendizaje no, sus preguntas de investigación de la semana. Y con esto, jóvenes, con esto les puedo decir que gracias, nos vemos en la semana 2, pero antes de ello quiero saber si existe alguna otra duda. De mi parte, ninguna, maestro. Y le comento que sí vi su currículo y me pareció bastante completo y ya vi que también está postulado para un doctorado y lo felicito. Y sí lo vi completamente, ¿eh? Lo felicito Muy porque bien. a sus 35 años creo que tiene una carrera profesional y de nivel educativo bastante amplia. Muchas felicidades. Gracias, Carlos. Ya tengo 37. Cabrón que tuviera 35. Gracias, Carlos. Muy amable. Los demás, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Duda? ¿Algo de lo que nos pueda apoyar? Yo, profesor. Adelante, Marta. La liga que nos puso ahorita en el chat, ¿es de la presentación o de la pregunta que dejó ahorita? Ah, mira, la que dice unidad 1, evolución del pensamiento y uso filosófico, a las 9:15, es de las diapositivas de ahorita. La que les publiqué a las 9:21 de Docs Google, esa es de la pregunta de investigación. Sí, muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No, profesor, ninguna, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues si ya no hay ninguna otra duda, les quiero agradecer el haber estado conmigo. La próxima semana los espero nuevamente. Ustedes elijan si nos vamos a ver los días martes a las 8 de la noche o también los espero los días jueves a las 5 de la tarde. ¿Queda claro? Perfectamente, profesor, muchas gracias. Sí. Es un gusto estar con ustedes. Les deseo una excelente noche y vamos a trabajar. Que descanse, profesor. Buenas noches. Igualmente. Igualmente, Buenas noches, maestro. descansen. Buenas noches a Buenas todos. noches. Saludos. Descansan Hasta todos. luego. Bye.